Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros con nuestro curso bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles. Es una teología del segundo tomo, ciertamente, ya de la teología de San Lucas. Es muy interesante. Ahora estamos mirando el capítulo 7, estamos estudiando, miremos de un sentido también muy pastoral y procuremos mirar sobre todo el aspecto interpretativo, y no solamente interpretativo, sino que después hermenéutico, de aplicación a nuestra vida, porque es importante, es la yecuamía, va epa y señan del autor sagrado, va epa y señan de comunidad. Comunidad beatiguazú, beagoyandeya, en griego eso se dice eclesia, eclesia, peñandeya traduce iglesia, iglesia que dice ñande comunidad haisha, atiguazú, ñahendumi beñandeya arañe, allá es chamba eva, oyerure ñandeya yeputa somi hanma, ya pope y pona, ya copona hanma, porque el Señor nos llama a ser felices. Bueno, estábamos estudiando nosotros anteriormente en nuestro curso bíblico en el capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, mirábamos desde los versículos 17 en adelante, 17 al 22 por lo menos, ñamañamita, ya esa lleguita, algunas cosas vamos a repetir, porque son importantes algunas repeticiones. La repetición ayuda, ya que un latino, pero lleva a pensar que la yagüero mandu a llegar a porque eso pone la base. Eso es lo que nos hace ayudar a cimentar bien nuestro conocimiento y desde ahí también proyectarnos para entender este mensaje de salvación. Va a haber comunidad, va a haber atiguazú, cajal, oye, la hebreo, cajal quiere decir reunión, oñón dive pa, comunidad haisha, ñañe penú, ñañamindu uya y cuami, veña de yaro, yerureña de, pero Peña Yamindu Ua es para ver cómo nosotros tenemos que vivir. En el fondo nos está hablando siempre la comunidad. Esta vez mañana ya repetí que la Biblia se escribe por eso para la comunidad. Esos que al estilo protestante dice yo y mi único salvador, yo, mi salvador personal. Mi salvador personal. Atención, Eso hasta si era en la antigüedad, a eso ya le llamarían herejía. ¿Por qué? Porque justamente la Biblia se escribe para la comunidad. En todo caso, la conversión personal, entonces, es para una salvación de la comunidad. Atención, la salvación. Enteroestea bemuana.
Aunque la ñande yara ñande no ñande, ya yesa peajanwa, ya yesa cuajanwa, que mi conversión personal en todo caso es para una salvación de la comunidad. Porque Share tiene gran responsabilidad. Como papá, yo tengo responsabilidad ahí en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Como mamá, la misma cosa. Si yo soy, no sé, un miembro dentro de la política, yo tengo responsabilidad siempre relativo a eso. Sea personal, sea ese bolsillo, de una forma personal. Mi salvador personal de mi bolsillo, entonces algunos las dicen, atención, atención. Porque es muy importante que nosotros sepamos que la Biblia se escribe dentro de la iglesia. La iglesia quiere decir el atihuazú, el caján, la reunión, la reflexión. Descubrir, entender lo que Dios dice a su pueblo, lo que Dios dice a su comunidad. Deja tu tierra, vete a aquella que yo te mostraré. De ti haré una gran nación, ¿entienden? Entonces siempre está apuntando aquí desde el principio hacia una historia de salvación, pero es la historia de la salvación para la humanidad, la historia de la salvación para el hombre. Ñande Guarango y Ñande Yara, Omboú Ayepa, Peitaira, Ñande Piseno Mijanguaisha. Jesús responde a la historia de la salvación de la humanidad. Pecurusura nomás no inda mi salvador personal hacia Ñande Yara o pobre, no. Justamente es una liberación, es una salvación, derramó su sangre por todos, por muchos. Bueno, vamos a mirar un poco esta historia de Israel, esta historia de salvación desde el tiempo de Moisés. Nosotros eso encontramos desde los versículos aquí, Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Esteban, desde el 17 hasta el 22. Al acercarse el tiempo en que debía cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que vino un nuevo rey que no sabía nada acerca de José. Este rey, empleando la astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los obligó a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. En ese tiempo nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y al ser abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Al cumplir 40 años, bueno, aquí entonces ya continúa. Ñande anga 22 bebé ya es chata, ña esa camilla lleva ya cuamimba. Eva las hice ñande aquí en este discurso que está realizando Esteban como una historia de salvación. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre nos acompaña ya en esta segunda semana del tiempo de Adviento. Y como siempre nos acompaña Isaías, estamos en el capítulo 40 de los versículos 25 al 31. ¿A quién pueden compararme? ¿A quién me asemejaré? Dice el Señor. Alcen los ojos a lo alto y miren, ¿quién creó aquello? El que cuenta y despliega su ejército y a cada uno lo llama con su nombre. Tan grande es su poder, tan robusta su fuerza, que no falta ninguno. ¿Por qué andan hablando Jacob y diciendo Israel, mi suerte está oculta al Señor? Mi Dios ignora mi causa. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe. Y así continúa esta palabra del Señor, palabra de entusiasmo, pero que al mismo tiempo nos está haciendo preguntas muy importantes, preguntas retóricas. Ñande lleva preguntas retóricas y dice, ñande yara o porandú, pero ñandeña me da la respuesta. Pero peanaña me da la respuesta, ñande yara ponana mapa ñande yara. Es como en un examen, un profesor que te está preguntando y vos tenés que responder. Y hay que ver si estamos respondiendo adecuadamente a estas preguntas que el Señor nos está haciendo. ¿A quién le podemos comparar el Señor? Pero después él mismo también se autodefine ahí, el que despliega su ejército. A cada uno lo llama por su nombre. La identificación, lo que somos nosotros, las cualidades, las riquezas, todo lo que nosotros hemos recibido de Dios, se lo debemos a Él. Entonces, entonces, ahora en este tiempo de Adviento, de espera, tenemos que mirar hacia adelante y decir, Señor, queremos volver a esa identidad nuestra, a esa identidad que tú nos has regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, seguimos avanzando en el tema del discernimiento. Cuando tomamos una decisión, hay algunos signos que nos permiten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. Uno de los signos es la paz. Una paz que dura con el paso del tiempo y nos da armonía y nos da fervor aún en momentos de cruz. Otro signo es la gratitud que experimentamos por los bienes recibidos de Dios, lo cual nos lleva a vivir con más generosidad la relación con Él. También es importante cuando sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en la vida y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos difíciles que lleguen. El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada, es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin apegos, también es un buen signo. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, reconociendo su presencia providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y tenemos, y sabiendo que todo es un don suyo. Esta confianza en Dios es indispensable para poder tomar siempre una buena decisión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a tomar buenas decisiones y a cumplirlas para mayor gloria de Dios y bien de nuestro prójimo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Ella es paraguaya, de Caacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Caacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura, y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la Madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ascienden la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo de un día, con salmo en los labios, hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. De un tiempo remoto que no debo ver, evoco tu imagen que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Caacupé. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste volver. Desde entonces ciego
Santa se postuló a tus pies. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. De los versículos que nosotros decíamos 17 al 22. Es la primera parte de la vida de Moisés, que hace en su discurso Esteban. Ñande Mandu Águena, que el autor sagrado en realidad de Hechos de los Apóstoles, lo que está haciendo Lucas aquí, es hacer una síntesis, porque tenemos una síntesis con los elementos esenciales y fundamentales. Algunos hechos incluso que no es que encontramos simplemente en todos los libros o en cualquiera de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino que Hechos de los Apóstoles, haciendo una síntesis teológica, una síntesis de historia de la salvación, nos va mostrando poco a poco cómo Dios va actuando. Y todos los pasajes que son pasajes básicos, pasajes fundamentales, fundamento que le da entonces esa columna vertebral para que entendamos cómo Dios actúa en nuestra vida. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Bueno, esto entonces lo que va sucediendo, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Decía, ese rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestro padre. Esto que nos va contando el libro, sobre todo el libro del Éxodo también. Si nosotros miramos, nos va narrando esa historia, va retomando de nuevo. Esteban lo que quiere es ubicar a la iglesia, ubicar a esta comunidad cristiana, que tiene confrontaciones directas, hablando desde un aspecto histórico con el judaísmo. Entonces, como que están queriendo decir, no, la Peberúa tiene religión pajú que no tiene nada que ver con las promesas de Dios. Entonces, ella continuamente, Hechos de los Apóstoles nos presentan en los discursos historias que resumen la misma historia de la salvación, cómo Dios fue actuando. Y justamente nos está trayendo desde el Antiguo Testamento. Nos va mostrando en el Antiguo Testamento este camino, ¿verdad? Y entonces, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Primera cosita. Te quiere mostrar que es un accionar de Dios. Primero, el autor sagrado, el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, y ponañande, hoy cual caseñande, con amba con hoy cual da hoy coreinte, lleva peixe ausente, no, con amba con hoy ñande yara, hoy postaro vive, porque el Señor quiso, porque el Señor entonces lo tenía dentro de su plan de salvación, y entonces es un querer de Dios. Cuando nace Moisés entonces, esto le fue agradable a Dios. Entra dentro del plan de Dios, va a utilizar esto como camino de salvación. Moisés también era como Jesús, ¿verdad?, en que fue favorecido por Dios desde su nacimiento, Entonces Dios, que pone su mirada sobre Moisés y lo va a preservar justamente de su niñez. Porque ya pone adentro de esa historia, Éxodo decía, como iniciamos diciendo también, que el faraón, un faraón que no conoció a José, y extraño lento, ¿verdad?, porque José era tan famoso, José que había salvado verdaderamente a Egipto. Más todavía los egipcios que tenían los anales, vamos a decirle así, los archivos.
Ese vio que tenía faraón y normalmente, entonces estaban demasiado bien enterados. Pero en fin, dentro de la historia es muy importante darnos a entender lo que va a suceder posteriormente, porque Israel después irá a la esclavitud. Eso es para no decir, ese película y malagradecido y te digo, ese película José lleva, algo la huerva que yo fuera, algo la o salvar que yo fuera yo y pues se nos pone de esa situación tan terrible en que se estaba encontrando Egipto. Sin embargo, les pasa las manos y les saca de esa situación. Algo o faraón lindo y hay más José. Oye, pregunta, oye, por la glorei. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención, a veces en una canción, en un abrazo. El Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu día estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te
El cardenal Konrad Krajewski, limosnero apostólico del Vaticano, ha escrito una carta a los católicos del mundo pidiendo camisetas térmicas para enviar a Ucrania. Debido a la guerra y los cortes de electricidad, la población local está pasando un invierno muy frío. Durante el día, durante casi todo el día no tenemos electricidad y tenemos que ser muy flexibles con nuestra gestión del tiempo y necesidades. Porque, por ejemplo, si tienes cocina eléctrica y quieres cocinar algo, debes tener mucho cuidado de hacerlo a tiempo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Jersón está ocupada y tenemos que ser muy cuidadosos para ir allí. En su misiva, Krajewski pide ayuda para que los ucranianos pasen esta Navidad abrigados. Añade la dirección del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el Cortile de San Egidio de la Ciudad del Vaticano, para que envíen allí directamente el material. Dice que a lo largo del mes se hará la entrega de las donaciones en Kiev. El cardenal Konrad Krajewski es uno de los enviados a Ucrania para representar al Papa. Es de origen polaco y ya ha viajado 4 veces a Ucrania desde el estallido de la guerra. En uno de sus viajes, entregó en Leópolis esta ambulancia donada por Francisco. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje picolan de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre
Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan interesante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, desde los versículos que van hasta el 23, desde el 17 hasta el 23. Y se nos muestra directamente cómo es la vida de Moisés, ¿verdad? La historia de Israel desde el tiempo de Moisés, desde el inicio, desde el principio. Bueno, en aquel tiempo entonces nació Moisés y que le fue muy agradable a Dios, y bueno, son elementos que Dios va a utilizar también. De Yara, Ojesha, Él está buscando, esta es una de las características también esenciales dentro de nuestro estudio cuando hablamos nosotros de la historia de la salvación. Porque la historia de la salvación, queridos amigos, para nosotros significa que Dios actúa ¿dónde? En nuestra propia historia. Dios actúa allí donde nosotros nos encontramos. Dios actúa en el lugar preciso de nuestro caminar. Upea la idea, ¿verdad? La historia de la salvación. Y entonces, fue agradable a Dios, sin tener el templo, las costumbres de la religión institucional. Moisés, entonces, que es favorecido por el Señor, es muy favorecido. Ya es luego salvado, decíamos nosotros, de las aguas. Quiere decir que ya hay muchos elementos que Esteban aquí en su discurso está recordando. En síntesis, le está recordando al judaísmo. El judaísmo conoce demasiado bien, pero como están haciendo, los cristianos están haciendo una síntesis y están queriendo decir, nosotros lo que vivimos simplemente lo que también ustedes están viviendo del judaísmo. Oregoro y Purú el Antiguo Testamento, y nosotros estamos interpretando y estamos viendo que en la persona de Jesús se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Y así como Moisés fue agraciado por Dios, así como Dios le regaló todo, miró, entendió y a través de esta historia de salvación quiso salvar a su pueblo, ahora también se le presenta ciertamente al cristianismo, es decir, desde la persona de Jesús a un Jesús agradable a Dios, a un Jesús que cumple, que sintetiza todo lo que Dios ya había prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, era poderoso en sus palabras y obras. Otra característica, una característica ya es una característica B. Era poderoso en sus palabras y obras. También Moisés era como Jesús, quien vendría después de él, en que era sabio, hábil, con palabras, y sobre todo un hombre de poderosas obras. Aquí te presenta directamente, se dan cuenta, aquí entonces ya te está haciendo una comparación directa. Así como Moisés, él en las escuelas lo presenta a Moisés, porque después en la figura de Moisés nosotros estamos entendiendo, o sobre todo el cristianismo está entendiendo que Dios cumple sus promesas. El pueblo creció, se multiplicó, bueno, hasta ahí todo eso, muy lindo, Éxodo, hasta que vino un nuevo rey, ahí está, un nuevo faraón que nada sabía acerca de José, nada sabía acerca de José, ya es agüey se lleva. Este rey, empleando la astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los obligó a que abandonaran a sus hijos recién nacidos. Ahí está. Y Moisés tiene esa gracia de ser sacado del agua. Moisés tiene esa gracia, agradable a Dios, agraciado para Dios. Dios tiene sus caminos, Dios tiene su camino de salvación. Y a través de este indefenso, otro elemento también que podemos reflexionar y entender, el hecho de ser indefenso. ¿Qué es lo que le va a salvar al pueblo?
¿qué es lo que nos va a salvar a nosotros? En el fondo es la humildad. Es para nosotros el hecho de del ser indefenso, ¿verdad? En este sentido. Ser indefenso quiere decir que no es que nosotros tenemos toda la fuerza, todo aquello que necesitamos, el poderío, el dinero, ¿verdad?, para salir a flote, sino que sobre todo una confianza total en un Dios que nos regala su gracia y dentro de nuestra historia nos ofrece la posibilidad para ser nosotros los intercesores. Y en el fondo Dios salva a través de la historia, a través de nosotros. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Me alabo, le Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida y el número uno en mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto.
solo tú tienes palabras de amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos hermanos y hermanas, seguimos avanzando en el tema del discernimiento. Cuando tomamos una decisión, hay algunos signos que nos permiten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. Uno de los signos es la paz. Una paz que dura con el paso del tiempo y nos da armonía y nos da fervor aún en momentos de cruz. Otro signo es la gratitud que experimentamos por los bienes recibidos de Dios, lo cual nos lleva a vivir con más generosidad la relación con Él. También es importante cuando sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en la vida y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos difíciles que lleguen. El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada, es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin apegos, también es un buen signo. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, reconociendo su presencia providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y tenemos, y sabiendo que todo es un don suyo. Esta confianza en Dios es indispensable para poder tomar siempre una buena decisión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a tomar buenas decisiones y a cumplirlas para mayor gloria de Dios y bien de nuestro prójimo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Del versículo 17 al 22 estábamos nosotros mirando elementos interesantes hasta que vino un nuevo rey. Ya dijimos que no había conocido a José, que para nosotros suena un poco extraño. Si él siempre estuvo, ¿verdad? Estuvo presente ahí. Éxodo, capítulo 1, 7, dice que el pueblo se había multiplicado. Y después, siguiendo un poquitito más, nosotros encontramos que ese faraón no le conocía, o ese rey no le conocía a José. Pero es parte de la historia. Pero eso entramos ya en el estudio del libro del Éxodo. Este rey, empleando la astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los obligó a que abandonaran a sus hijos recién nacidos. Para que no sobrevivieran en ese tiempo, nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Ahí está esta palabra que utiliza aquí, ¿verdad? Que era muy hermoso delante de Dios. Upeagola dice ahí, lleva. Peñan de Yara, entre comillas vamos a decir, Peñan de Yara gracia. Esta es la gracia de Dios, esta es la promesa de Dios, esto es lo que Dios nos está ofreciendo. Y entonces durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Todos estos elementos también. Fue criado en la casa de su padre. Todo lo que es bendición, 3 meses, la presencia del arca en Kiriat Yarim. También nosotros encontramos así, ¿verdad? Eso lo encontramos ya en el capítulo 6 del libro primero de Samuel también, ¿verdad? Y así, muchas otras de estas cosas interesantes, pero que nos hacen pensar. La presencia y el don de Dios. Dios que no se hace faltar. Dios que se ofrece, que está presente, que pasa la mano. Y al ser abandonado, dice la hija del faraón que lo recogió, lo crió como a su propio hijo. Otro elemento también esencial, que si Esteban lo pone aquí dentro de su historia, ¿por qué Esteban en este discurso, él introduce y va recordando que la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo? Porque en el desarrollo que nosotros vamos a encontrar de la historia de Moisés, vamos a encontrar sinceramente y de una manera espectacular, vamos a decir, que Moisés entonces tiene 3 momentos. Ya el bebé ya tiene 3 vidas, ¿verdad? Viste que está haciendo una síntesis de todo el Antiguo Testamento y está haciendo una síntesis de la historia de la salvación. Te presenta a un Moisés, por una parte con la raíz hebrea, porque él es hebreo, tiene que serlo. Por otra parte, que no es un hebreo simple que no conoce nada de la realidad en donde se encuentra. Y más aún, porque ¿dónde se educa Moisés? Nada más y nada menos que como hijo del faraón, por una parte, de la hija del faraón. Y por otra parte, en este caso sería como nieto, ¿verdad? Nieto, porque el faraón sería su abuelo, ¿entienden?
Incluso así cuando uno fantasea un poco en todas estas historias, cómo se le presenta a Moisés, porque la Biblia no es que te cuenta todos los detalles, ¿verdad? Pero dentro de esa historia hay lindas películas incluso, o hay novelas, ¿verdad?, descritas en este sentido, ya con mucha fantasía, pero para darnos a entender que Moisés estaba muy inserto dentro de una cultura que después, pensando bien la realidad de la esclavitud, donde él reconoce su propia identidad, donde él también había sido criado, amamantado por la misma mamá, que era una hebrea, ¿entienden? O sea, todos estos detalles, ¿por qué va entrando en la historia de la salvación? Para demostrarnos, ¿verdad?, que Dios va tejiendo dentro de las dificultades la propia historia de la salvación. Bueno, y después ya viene la segunda vida, cuando tendrá que ir al desierto. Y luego vendrá la tercera vida, digamos, de Moisés, cuando ya tiene 80 años, cuando Dios le llama a la zarza ardiente y le dice, libera a mi pueblo. Y ahí 40 años que caminará y Moisés morirá a los 120 años. 40, 4 por 3, 12, ¿verdad? Entonces 120 años. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos reflexionando sobre este discurso maravilloso de Esteban, que nos ayuda también a nosotros, ¿verdad?, a imbuirnos más, entrar más, conocer más desde el Antiguo Testamento, o mejor dicho, desde el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es esencial y fundamental para cimentar nuestra propia fe. Y yo me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.